¿Sabes cómo hacer una interpolación lineal de Newton, cuadrática y cuadrática de Newton? ¿No? Pues quédate que en este video que te mostramos cómo hacerlo. Empezar a hablar sobre todos estos conceptos debemos de tener bien en claro lo que vendría siendo la interpolación. Recordemos que la interpolación es construir una función que pase por dos puntos exactamente que nosotros conocemos. En otras palabras, lo que podríamos decir es de que si tenemos puntos en X y Y, la interpolación nos va a permitir estimar el valor de Y y encontrar un valor intermedio en X que nosotros no conozcamos o no tengamos en nuestra tabla de datos, sea el caso que sea. Interpolar es encontrar un valor mediante dos valores que nosotros ya conocemos o dos puntos conocidos. Por ejemplo, en el mundo automotriz esto es fundamental, ya que se ocupa para cuando una SU estima la temperatura del motor entre dos muestras, cuando interpolamos mapas de inyección o cuando se simula el comportamiento de un sensor analógico. Estos datos obviamente no siempre van a ser 100% exactos, pero nos ayuda a calcular un valor de manera rápida. Estamos hablando sobre lo que es el método de interpolación lineal de Newton. Agarren el concepto que les acabo de dar sobre interpolación y júntenlo con la palabra lineal, o sea, una línea. Literalmente la teoría lo que nos dice es cuando nosotros tenemos dos puntos y queremos crear una línea recta para que pasen sobre ellos. Cabe aclarar que esto que les acabo de mencionar anteriormente simplemente aplica para lo que es la interpolación lineal. Y por otro lado, la interpolación lineal de Newton también busca construir una línea recta, pero lo hace desde un enfoque polinomial interpolantes usando las diferencias divididas. Pero vamos a ver. Corte. Pero bueno, para que me entiendan sobre las diferencias entre la interpolación lineal y la interpolación lineal de Newton, empecemos hablando sobre las diferencias en sus fórmulas. Aquí tenemos la de la interpolación lineal. Esta nos dice que f de x es igual a y0 más y1 menos y0 sobre x1 menos x0 por x menos x0. Para empezar a desglosar esta fórmula nos dice que x0 y y0 van a ser nuestros primeros puntos conocidos o nuestro punto A. Luego tendríamos a x1 y y1 que vendrían siendo nuestro segundo punto conocido o nuestra coordenada B. Después tenemos a x, que es el valor que deseamos estimar dentro de nuestra función. Luego tendríamos a y menos y0 sobre x1 menos x0, que esto nos estaría indicando la pendiente de la recta entre los dos puntos. Después tendríamos a x menos x0. Esto es para la distancia horizontal desde el primer punto hasta el valor deseado. Mientras que por otro lado, aquí tendríamos la fórmula que se utiliza para la interpolación lineal de Newton, la cual consiste en P1 de x es igual a f de x0 más f de x, 1, 0 por x menos x0. Si se dan cuenta es muy similar, solo lo único que tiene Newton es que, como lo menciona aquí, Newton no solo se enfoca en trazar una línea recta gráficamente, sino que construye una fórmula algebraica que representa esa línea. Y como bien se los dije, aquí f de x va a ser el valor de la función en el primer punto, es decir, f de x es igual a y0 y x0, x1 es lo mismo que como lo tendríamos en la fórmula anterior, simplemente es aquí la diferencia dividida que representa la pendiente de los dos puntos, y x menos x0 vuelve a ser lo mismo, es el desplazamiento entre nuestro primer punto y nuestro punto B. Corte. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la interpolación lineal y la de Newton? Bueno, lineal nos ayuda para si queremos utilizar dos puntos, ya si queremos usar más puntos, debemos aplicar otros métodos. Corte. Y la de Newton podemos empezar con dos, pero puede ampliarse como con más puntos, usando el mismo enfoque con diferencias divididas. Esto significa que Newton sirve para interpolar con muchos puntos, no solo con dos. Empecemos con un ejercicio simple. Estimar la distancia de frenado a una velocidad no restringida. Supongamos que se tienen los siguientes datos: una velocidad de 40 km por hora y otra de 60 km por hora, con sus respectivas distancias de frenado, que en este caso serían 16.5 y 36.1. Y nosotros queremos calcular a cuánto será la distancia de frenado a 50 km por hora usando la interpolación.
Y nosotros teniendo ya definido cuáles van a ser nuestro punto A y nuestro punto B y a dónde queremos evaluar nuestra X, simplemente sustituimos los valores en nuestra fórmula de la interpolación lineal. En este caso quedaría como Y es igual a 16.5 más 36.1 menos 16.5 sobre 60 menos 40 por 50 menos 40. Y si nosotros hacemos la división y la multiplicación, quedaría 19.6 sobre 20 por 10 y eso nos daría un resultado de 26 metros. O sea que a 50 km por hora la distancia de frenado estimada es de 26 metros. Y por el lado de la interpolación lineal de Newton tendríamos que calcular las diferencias divididas, que calcularíamos de nuestros datos previamente encontrados. O sea, fx0 vendría siendo f40, que es nuestra x0, es igual a 16.5, que vendría dando el valor de y0. Y la fx0, x1 es la diferencia dividida entre los puntos x0 y x1, que se calcula como la pendiente entre dos puntos. Entonces esto quedaría como 36.1 menos 16.5 sobre 20, que es igual a 0.98. Y estos valores los sustituimos dentro de nuestra fórmula. Entonces, si nosotros queremos saber a cuánto frenará si lleva una velocidad de 50 km por hora, sustituimos y quedaría como 16.5 más 0.98 por 50 menos 40. ¿Y adivinen el resultado de eso? Exactamente, 26 metros. O sea que no hay una diferencia, simplemente son métodos diferentes que podemos utilizar para circunstancias diferentes. Y aquí ya tendríamos lo que anteriormente les acabo de decir en un código C. Por supuesto tendremos nuestro encabezado, que es el include, nuestra función de interpolación que está representada con el float, que aquí si se dan cuenta es nuestra operación de la interpolación lineal. Después tendríamos a la función principal, que empezaría con el int main. Seguido de esto tendríamos a la declaración de las variables, que serían x0, y0, x1, y1 y x. Tendríamos la entrada de los datos, o que sería en esta parte el print interpolación lineal, que nos lo muestra así más bonito en nuestra pantalla. Tenemos que ingresen nuestro valor de x0, y0, x1, y1 y el valor que nosotros queremos darle a x, o el que queremos encontrar. Y por último mostramos este float para calcular la interpolación y que nos muestre con este print nuestro resultado. Y simplemente terminamos con un return 0 para acabar con este programa. Y ya se vería un poco más o menos así. Interpolación lineal, ingresa x0, y0, x1, y1. Ingresa el valor de x a interpolar, o sea 50, que era lo que queremos encontrar, y el resultado de la interpolación lineal, que va a ser x es igual a 50 y y a 26.30, que hace rato lo redondeé, pero pues sí, vendrían siendo 26 metros. Lo que es un código en C de una interpolación lineal de Newton. Si se dan cuenta, es muy similar. O sea, el encabezado, la declaración de variables, hasta inclusive esto es lo mismo. Lo único, o el único, digamos, cambio que vamos a encontrar va a ser aquí en este float, que en vez de poner la fórmula que ocupamos para la interpolación lineal, aquí estaremos ocupándola, pero con respecto a la interpolación de Newton. Y ya, realmente esto es lo mismo, o sea, interpolación igual para que solamente se vea más bonito nuestro código. Igual, ingrese x, y, x1, y1, el valor al que queremos calcular, o la x. Y este float, que va a ser el que nos diga, ¿sabes qué? Hazme que el resultado sea igual a la interpolación de Newton, que vendría siendo todo esto. Y ya, simplemente que nos diga, o bueno, que nos presente en nuestra pantalla el resultado de la interpolación y el resultado, y regresamos con return 0 y se vería de esta manera. Igual le damos los valores 40, 16, 60, 36 y que queremos evaluarlo en 50, y ya 50, y que va a ser igual a 26. Tendremos nuestro diagrama de flujo, que empezaría por aquí, seguiría por acá en el float, que recordemos que define la función calculando el valor de y para un valor en x dado, basándose en los puntos conocidos de x, y0 y x,1. Luego vendría nuestro float, que es el que declararemos las variables que le pidamos al usuario. Aquí le pediríamos al usuario que ingrese los valores
que sabemos y la x que queremos encontrar. Tendríamos aquí ya nada más el floor, que vendría siendo la función, o bueno, le estamos diciendo aquí que el resultado va a ser igual a la interpolación, o sea, esto que tenemos aquí arriba, pero con los valores que el usuario está ingresando. Y por último le decimos que nos dé los resultados en nuestra pantalla con respecto a la x de aquí. Y bueno, hasta aquí de mi parte los dejo con Eric. Método de interpolación cuadrática de Newton. Es un método que nos permite encontrar un polinomio de segundo grado que pasa por 3 puntos conocidos. Se basa por el método de diferencias divididas, que permite construir un polinomio de interpolación a partir de los valores dados. La función principal que nos va a dar el método de Newton va a ser la siguiente, que nos dice que f de x va a ser igual a b0 más b1 por x menos x0 más b2 por x menos x0 por x menos x1. Si observamos bien, esta fórmula es igual a la de un polinomio cuadrático. En base al método de diferencias divididas, este nos va a servir para calcular los coeficientes del polinomio, es decir, nos va a permitir calcular b0, b1 y b2. Este método nos dice que podemos calcular tantos puntos como nosotros querramos, pero cuantos más puntos metamos al cálculo, de mayor grado será nuestro polinomio. Es decir, si yo quiero calcular un polinomio cuadrático, como es en este caso, simplemente vamos a necesitar 3 puntos conocidos. Pero si quiero un polinomio cúbico, voy a necesitar 4 puntos. Pero en este caso solo vamos a ocupar 3 puntos. El método de diferencias divididas nos dice que b0 va a ser igual a f de x0, b1 va a ser igual a f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. Y si observamos bien, en la fórmula de b2, para calcular b2, observamos que se repite esta función de b1. Entonces quiere decir que las diferencias divididas de los distintos órdenes se calculan a partir de las ya calculadas anteriormente. Entonces simplemente para calcular el coeficiente b2, simplemente se tendría que calcular esta parte de la fórmula, ya que esta parte ya la tenemos dada que ya calculamos b1. Estos 3 coeficientes se van a calcular con estas 3 fórmulas. Hay diferentes grados de interpolación, como ya lo había mencionado. La lineal solo requiere de 2 puntos, la cuadrática requiere de 3 puntos y la cúbica de 4 puntos. Y así sucesivamente va a ir aumentando el grado del polinomio. Y aquí un ejemplo de cómo se modifica con respecto a nuestra fórmula inicial que mostré. Aquí observamos que se agrega un coeficiente más, un b3, y se multiplica por 3 funciones más para obtener la x cúbica que necesitamos. Pero en este caso no vamos a ocupar estas 2 fórmulas, ya que estamos hablando de un polinomio cúbico. Para entender mejor el método de interpolación de Newton, tenemos el siguiente ejemplo, que nos dice que con los siguientes puntos determinemos un polinomio cuadrático que pase por estos y estime el valor de la función en x igual a 3. Tenemos los 3 puntos conocidos, 1,2, 2,3 y 4,1. Para empezar a aplicar el método, tenemos que obtener los coeficientes b0, b1, b2 mediante el método de diferencias divididas. Recordemos que para b0 nos decía que f de x0 va a ser igual a b0 simplemente. Es decir, cuando x vale 1, su f de x es igual a 2. Es decir, b0 vale 2. Para b1 tenemos que f de x0, x1 va a ser igual a f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. Sustituyendo ya los valores que observamos a la izquierda, obtenemos que b1 es igual a 1. Para b2 tenemos que calcularlo de la siguiente forma. F de x0, x1, x2 va a ser igual a f de x1, x2 menos f de x0, x1 sobre x2 menos x0. Y si observamos, y como ya lo habíamos mencionado,
esta función es la misma que para B1, entonces simplemente hay que calcular esta parte de la fórmula. Calculando esa parte tenemos que f de x1, x2 es igual a f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Sustituyendo los valores que ya determinamos aquí arriba, tenemos que esta parte de la fórmula es igual a menos 1. Ahora, sustituyendo este valor aquí arriba y este valor de B1 aquí también, tenemos que B3 va a ser igual a menos 2 tercios sobre 3. Una vez obtenidos los coeficientes B0, B1 y B2, podemos sustituirlos en la fórmula de interpolación de Newton. Sustituimos los coeficientes, B0 es igual a 2, B1 es igual a 1 y B2 es igual a menos 2 tercios. También sustituimos los valores de x0 y x1 por los puntos conocidos y desarrollamos el polinomio. Una vez que hacemos las sumas y multiplicaciones de términos iguales, obtenemos que el polinomio de la función va a ser menos 2 tercios de x al cuadrado más 3x menos 1 tercio. Este ya es el polinomio cuadrático que buscamos, que va a pasar por nuestros 3 puntos y va a predecir el valor de f de x en cualquier x que nosotros introduzcamos en este polinomio. Para obtener ya f de x cuando x es igual a 3, solo sustituimos en el polinomio que obtuvimos. Sustituyendo x igual a 3 en el polinomio, obtenemos que f de x va a ser igual a 8 tercios. Ahora, graficando el polinomio y los puntos conocidos, observamos que la función sí pasa por los 3 puntos que nos dio el ejemplo, y que aparte pasa por un cuarto punto que nosotros calculamos cuando x vale 3 y f de x es igual a 8 tercios. Por último, tenemos un programa en C sobre el método de la interpolación de Newton, donde podemos observar que se declaran 8 variables del tipo double, en las cuales se van a almacenar los datos del usuario de sus puntos conocidos. Posteriormente se observa que declaramos otras 3 variables igual del tipo double, donde aquí se va a calcular nuestras diferencias divididas, que son las 3 fórmulas que ya habíamos observado anteriormente. Posteriormente tenemos que el programa va a imprimir el polinomio en forma de Newton, y posteriormente al usuario se le va a pedir el valor de x que quiere evaluar en el polinomio ya calculado. Aquí observamos que se hace la operación del polinomio de interpolación de Newton para luego calcular el valor de f de x cuando x vale tanto. Como podemos observar en el diagrama de flujo, no hay ningún for o while o do while, pero se puede meter un for para imprimir los valores de x y f de x, pero se hizo de esta manera para hacerlo más sencillo, ya que solo en este programa se aplica el método de interpolación de Newton cuadrática. Y observando que el programa ejecutado, tenemos que al meter nuestras coordenadas 1,2, 2,3 y 4,1, el programa forma nuestro polinomio, y al ingresarle un valor que lo evalúe en este mismo, como en el ejemplo, igual que nos pide 3, observamos que el valor de f de x cuando x vale 3 es igual a 2.6, el mismo que nos salió en el ejemplo. Corte. Bueno, entramos con el tema de... ¿cómo se llamaba? Ah, sí. Métodos de la interpolación cuadrática con coeficientes indeterminados. En este apartado, como tal, veremos lo más esencial de lo que trata el tema, así que empezaremos con un concepto, su fundamento matemático, procedimiento y los ejemplos que no son nada del otro mundo, aplicaciones, ventajas y desventajas y unas preguntas de repaso.
algo que en 10 minutos se investigó y se trajo para acá. ¿Qué es la interpolación y para qué es importante en los métodos numéricos? La interpolación la conocemos porque se entiende de la mejor manera como llenar espacios entre la información existente para obtener una comprensión más completa o completa de un fenómeno o función. Esto nos servirá más adelante para poder entender cómo funcionan las derivaciones e integración en los métodos numéricos. Ojalá y sí lo tomen en cuenta los siguientes equipos, ya que esto sirve como la base de entender cómo es que el programa toma los valores conocidos para realizar una función que cumpla nuestros requisitos. Principalmente usamos este método para evitar las fórmulas específicas de Newton, que esa práctica por cierto se quedó en el olvido, o Lagrange, que a la actualidad que se está haciendo este video fue la última en entregarse, para poder aplicarse en cualquier otro caso donde se tengan 3 puntos. La definición de la interpolación y su propósito la podemos encontrar dentro de los experimentos, donde podemos utilizar una gráfica donde existen dos valores, uno dependiente de la independiente y la independiente. La razón principal por la que nos interesa conocer una interpolación es conocer qué o por qué sucedió algo. Un ejemplo. Podemos tener a un señor que iba tranquilamente en su bici. Esto graficado en un plano podemos poner como que es la velocidad a diferencia del tiempo, donde en un punto inicial el señor estaba subiendo la velocidad conforme al tiempo, pero en un punto final su velocidad es de 0. Aquí podemos interpolar para conocer qué pasó en cada punto intermedio de esta gráfica, conociendo exactamente el punto intermedio. El hecho de que sea cuadrática nos indica que su función es un polinomio de segundo grado, es decir, su variable con el grado más alto será a la segunda potencia. Esto también nos quiere decir otra cosa, que necesitamos un punto intermedio para conocer el valor de nuestros coeficientes indeterminados. Y estos coeficientes indeterminados, como su nombre lo indica, son los números o constantes que acompañan a nuestra variable independiente dentro de nuestro polinomio. Se usan para construir el polinomio sin depender de las fórmulas específicas como Newton o Lagrange, así como anteriormente lo habíamos hablado. Su fundamento matemático es muy sencillo. Utilizamos la presentación del polinomio general cuadrático, que es a por x a la segunda potencia más b por x a la primera potencia más c. Esto igual a una constante. En este procedimiento, que es el más simple de todos, podemos hacer lo siguiente: elegir 3 puntos conocidos. Cuando nos referimos a nuestros 3 puntos, nos referimos a nuestro punto en x0 y en y0, x1 y y1 y x2 y y2. Y en este caso se sustituyen los 3 puntos conocidos como px para formar 3 ecuaciones. Lo único que tenemos que hacer es resolver nuestro sistema de ecuaciones, teniendo como que a es igual a 1, b es igual a 2 y c es igual a 1. Lo único que tenemos que hacer es pasar nuestros coeficientes hacia nuestra fórmula del polinomio, verificar que nuestro polinomio sí esté pasando por los puntos de interés que nosotros tenemos, y de esta forma encontrando los coeficientes indeterminados. Visto de la manera el programar, podemos recurrir fácilmente a los métodos de Lagrange y Newton, dándonos varias líneas de programación, haciendo nuestro programa más eficiente. Podemos utilizar el polinomio de la interpolación de Lagrange, donde simplemente utilizamos una parte para poderlo usarlo a nuestra conveniencia, y usaremos específicamente esta parte, donde solamente utilizaremos la parte donde conseguimos el polinomio de Lagrange. De igual manera utilizaremos la segunda parte donde nosotros buscamos el valor de la función de x con nuestro valor independiente, para asegurarnos de esta forma que nuestro programa esté bien hecho. Dentro del diagrama de flujo lo tendríamos como que se da inicio y después da una lectura de datos como lo son los int y los float. Después se ingresará los valores en los puntos de x y f de x, seguido de una leyenda. Esta leyenda dará continuación hacia nuestra petición, la cual nos dice que si n es mayor o igual a 3. Si esta petición no se cumple, tendremos una leyenda de rechazo donde dirá que se necesitan al menos 3 puntos para el polinomio de segundo orden. En caso de que se cumpla nuestra petición, se imprimirá todo el polinomio, que es la parte donde nos interesa. Seguido de esto se pedirá ingresar el valor de x para buscar el valor en la función de x, y si se cumple la petición de n es mayor o igual a 3, se realizará el cálculo con el polinomio del segundo orden. Al dar enter se cerrará el programa. Si nosotros sustituimos la línea del código en nuestro diagrama de flujo, se vería de esta forma.
Ya para finalizar esta parte tenemos unas ventajas y desventajas. Principalmente las ventajas es que es muy simple de aplicar y que es útil para los datos cercanos y pequeños conjuntos, pero entre sus desventajas tiene menor precisión si los puntos no están bien distribuidos o que no funciona bien cuando hay más de 3 puntos, y en este caso se utiliza una interpolación de orden mayor o métodos con mínimos cuadrados. Para terminar con este video, aquí los ejercicios propuestos. Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres. Ni no ni no ni no ni no ni 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 no ni.